Hello again and welcome to today's class. For the class today, we're gonna start talking about personalities. ¿Cómo estamos? Ojalá todos estén muy bien. Hoy vamos a aprender cómo hablar de personalidad, hablar de la personalidad. Ese tema requiere que nosotros conozcamos un vocabulario amplio de adjetivos. Entonces vamos a estar muy juiciosos, con esta clase. Nos va a tocar tareita, ponernos juiciosos, aprendernos estos adjetivos que voy a hablar el día de hoy. Nos van a ayudar mucho, tengamos esa necesidad, ese deber de describir a alguien, obviamente hablando de sus rasgos de personalidad. Así que vamos a estar juiciosos y seguramente lo vamos a aprender muy bien. Are you ready for the class, guys? All right, let's get started. Okay, when we want to talk about personality, we use personality attributes. Personality attributes can be qualities or flaws. Flaws and defects have the same meaning. So you can say flaw or you can say defects. It's the same. Cuando nosotros vamos a hablar de personalidad, debemos hacer uso de adjetivos de personalidad. Y esos adjetivos de personalidad pueden ser cualidades, qualities, pueden ser defectos, defects o flaws. Cualidades, good aspect of a person, and defect, bad aspect of a person. Aspectos buenos de una persona y aspectos no tan buenos de esa persona. ¿Listo? Ya tenemos claro eso. Entonces hablamos de lo bueno y lo malo que tiene esa persona en su forma de ser. ¿Listo? Estamos hablando de aspecto físico. Ahora les voy a mostrar cómo se puede hacer la pregunta. Nosotros queremos preguntar y vamos a responder a eso. This is the way to ask the question. This is the first way. Primera forma. What is person like? También lo puede decir what is person like. O puede decir what's person like. Aquí donde dice person, nosotros vamos a decir el nombre del individuo sobre el cual nosotros vamos a hacer la descripción. Bueno, queremos conocer la descripción de esa persona porque nosotros estamos haciendo la pregunta. Yo quiero saber cómo es Clara. Entonces hago la pregunta. What is Clara like? O what is Clara like? O what's Clara like? ¿Cómo es Clara en su forma de ser? Ojo, esta pregunta es para hablar de la forma de ser. ¿Cómo es Clara? Hey, what is Clara like? ¿Cómo es Clara? Cuando yo voy a responder a esa pregunta, utilizo el famoso verbo to be en presente, obviamente, porque voy a hablar de la actualidad de esa persona. Entonces, el famoso verbo to be para responder, y ese verbo tiene que estar conjugado con la tercera persona en singular. Su conjugación es is. Entonces, si es un hombre, yo digo he is o his, forma corta. Si fuese una mujer, yo diría she is or she's. Y si fuese un animal, entonces yo utilizaría is. ¿Listo? Después de esta conjugación, yo utilizo todas las cantidades de adjetivos, de personalidad que yo quiera mencionar para hablar de esos rasgos de personalidad, de personality traits. Entonces, yo en este caso tengo la respuesta: he is intelligent and dedicated. He is intelligent and dedicated. Él es inteligente y dedicado. Es una persona dedicada, inteligente. Aquí estoy hablando de dos rasgos de personalidad de Clara. Supongamos que yo no quiero decir el nombre propio. Entonces,
yo utilizo el pronombre personal que hace referencia a ese género masculino. Clark, cuando estoy hablando de Clark, ¿de quién estoy hablando yo? De él. Entonces yo no digo Clark, sino que digo, what is he like? What is he like? What's he like? Hey, ¿cómo es él? What is he like? ¿Cómo es él? Físicamente, no. Estoy preguntando para hablar de sus características de personalidad. ¿Listo? Tómese su tiempo entonces para practicar la pregunta, lo que les acabo de decir. Y así, entonces quede clara esta información, chicos. Very good, guys. Bueno, excuse me. Acá tengo una variante para preguntar, que no es what is Clark like, sino la forma de how would you describe. How would you describe person? Aquí donde dice person, pues obviamente mencionamos el nombre de la persona. Y como les dije anteriormente, si yo no quiero decir el nombre del individuo, puedo utilizar el pronombre personal que reemplaza ese nombre propio. En este caso estamos hablando otra vez de Clark. Como Clark es un hombre, entonces si yo no quiero decir Clark, digo él. Entonces la pregunta podría ser, how would you describe Clark? How would you describe Clark? Hey, how would you describe Clark? ¿Cómo me describes a Clark? Si no quiero decirlo así, puedo decir, how would you describe him? ¿Cómo lo describes a él? En este caso, este he se puede utilizar, también puedo utilizar el him, que es para el pronombre objeto, ¿sí? Pronombre objeto que es para decir cómo lo escribes a él. Si de pronto quieren repasar esto, los pronombres objetos, les voy a dejar una pestañita por aquí, porque el pronombre objeto es importante cuando nosotros queremos hacer referencia a algo. ¿Listo? Entonces ahí pueden hacer un pequeño estudio de eso para que ustedes sepan cómo funciona. ¿Listo? Very good, guys. Entonces, yo aquí voy a dar la respuesta. Entonces ya dije el nombre. How would you describe Clark? He is charming and smart. ¿Listo? Entonces, ahí estoy hablando de dos cualidades que tiene este personaje, el famoso personaje de Clark. Y pues, yo puedo agregar más. Yo puedo agregar más. Simplemente voy separando y voy mencionando todas esas cosas que yo veo en él, que pueden ser cosas buenas y cosas no tan buenas. ¿Listo? En este caso, estoy hablando de dos virtudes que tiene él. Smart, que también quiere decir inteligente, como intelligent, and charming, que es encantador. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí tengo esas dos variantes de preguntas. Como les decía, ustedes pueden estar practicando la que más les guste, la que a ustedes les parezca más fácil. Con esa es suficiente para que usted pueda hacer la pregunta de cómo es la persona en su forma de ser. Y ya sabe usted que para responder necesita utilizar el pronombre personal que hace referencia a ese sujeto, él o ella, ¿sí? Y pues su conjugación es la que está ahí. En ambos casos, sea hombre, sea mujer, va a ser es. ¿Listo? Very good, guys. Bueno, vamos a mirar aquí unos ejemplitos que tengo por acá. La pregunta dice, what is Mark like? ¿Cómo es Mark? Entonces yo voy a responder diciendo, he is creative. Él es creativo. ¿Por qué? He always has a lot of good ideas. Porque siempre tiene un montón de buenas ideas. Miren que aquí estoy con la pregunta, ¿cómo es? Aquí estoy hablando de Mark, pero puedo decir cómo es él. Puedo decir he. ¿Listo? Bien. Next. What is Tom like? ¿Cómo es Tom? He's lazy. Es un perezoso ahí. He doesn't like to study or work. No le gusta estudiar o trabajar. No le gusta.
Another example. Aquí tengo la variante con how would you describe. How would you describe Jerry? He is hardworking. Es un trabajador incansable. Jerry works really hard. Trabaja bastante fuerte. How would you describe Kevin? ¿Cómo me describirías a Kevin? He is helpful. Es una persona servicial, útil. He's always ready to help people. Porque siempre está dispuesto a ayudar a las personas. Good. What is Brad like? ¿Cómo es Brad? ¿Cómo es Brad? He's rude and unpolite. Es grosero. He treats people badly on phone and personally. Él trata mal a las personas por teléfono y personalmente. Es una persona grosera. Y también tengo la pregunta sobre Mohammed. What is Mohammed like? ¿Cómo es Mohammed? He's outgoing. Es una persona extrovertida. Es una persona extrovertida. ¿Sí? ¿Por qué? He likes making friends and meeting new people. He likes socializing. Es una persona que le gusta hacer amigos. Es una persona que le gusta hacer amigos y encontrarse o conocer otras personas. Le gusta mucho socializar. Extrovertido. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí tenemos estos ejemplos que vimos. Algunos están con la variante del how would you describe y otros están con esta forma. What is person like? O sea, el nombre de la persona. En este caso, what is Mohammed like? ¿Cómo es Mohammed? ¿Listo? Good. Bueno, muchachos, acá tengo dos cosas muy importantes que ustedes van a hacer. La primera tiene que ver con la consulta de estos adjetivos que estoy mostrando acá. Van a consultar esos adjetivos, van a consultar cómo se pronuncian estos adjetivos de personalidad. Si ustedes ven acá, tengo algunos en azul y otros en rojo. Qualities and flaws, eso quiere decir virtudes, defectos. Y la idea es que ustedes consulten qué significan y se aprendan la pronunciación de eso, ¿sí? Para que ustedes puedan ir practicando. Aquí tengo unas categorías que pueden tener en cuenta para eso. Por ejemplo, acá dice nice and friendly, una persona amigable. Entonces tengo estas categorías como warm, una persona cálida, kind, bondadoso, pleasant, una persona agradable, helpful, ya lo vimos ahorita, servicial, dulce, sweet y buena gente, good nature, ¿sí? Por acá tengo cold, frío. Acá tengo la expresión unkind, una persona egoísta, perdón, cruel, unpleasant, una persona desagradable, stubborn, una persona que se enoja mucho, perdón. Bueno, tengo la expresión horrible, tengo la expresión unfriendly, ¿sí? Entonces, ahí podemos utilizar esas expresiones que están ahí. Horrible, horrible, unfriendly, es una persona poco amigable. Entonces, la idea es que ustedes traduzcan los significados de estas expresiones muy juiciosas, solamente estas, pues ya les dije algunas, pero es que ustedes consulten las otras que vienen. Eh, para este caso, por ejemplo, personas que les gusta hablar con otras personas, loves communicating with people. También thinks about other feelings, personas que se preocupan por los sentimientos de los demás, lo que sienten los otros. Relaxing attitude or manner, personas que tienen una actitud o un modo frente a la vida, forma de ver la vida. And tell the truth, personas que les gusta hablar con la verdad o que no, cierto, obviamente, cuando hablamos de los defectos. Y acá tengo unos sustantivos que también se pueden utilizar para describir el
carácter o la personalidad de alguien. Entonces la idea es que ustedes consulten los significados de cada uno de esos adjetivos que ya vieron ahí, pueden pausar los consultas, practicar la pronunciación. Aquí ya saben pues cómo van a preguntar y cómo van a responder, pero como les dije al principio de la clase, necesitamos adquirir ese vocabulario y la única forma de que usted lo adquiera es que usted se preocupe por aprenderse esos vocabularios. ¿Listo? Bueno, una vez ustedes terminen con eso, van a realizar una tareita que tengo por acá. Esa tareita quiere decir, how will you describe them? ¿Cómo lo describes a ellos? Entonces la tareita tiene dos fases. Primera, vamos a completar una información, como dice acá, complete the information about your family members using adjectives to describe personality. Vamos a describir miembros de nuestra familia haciendo uso de adjetivos de personalidad. Entonces yo hago una tablita y ahí voy a colocar name, his or she is my, el rol que ocupa esa persona en su familia, puede ser hombre o mujer, y respondo a la pregunta what is he like o what is she like, cómo es él o cómo es ella. ¿Listo? Entonces acá tengo un ejemplo, tengo a Fiona, escribo Fiona, my mom, mi mamá, y digo she is friendly, optimistic, talkative and sincere. Es una persona amistosa, optimista, que habla mucho y sincera. ¿Sí? Entonces, aquí estoy haciendo la descripción de ella. Pueden colocar 3, 4, 5 cosas que ustedes ven en su rasgo de personalidad y así lo van haciendo. George, my dad, and Tommy, my brother, Abigail, my sister. Pues yo voy hablando, incluso pueden hablar de su mascota, ¿cierto? Y hacer esa descripción. Y luego vamos a pensar sobre nuestros compañeros de clase. Este cuadro, si usted observa, es un poco distinto, porque aquí no voy a decir el rol que ocupa, porque todos son compañeros de clase. Por eso acá dice, complete the information about your classmate using adjective to describe personalities. Entonces yo acá escribo el nombre, en este caso dice Peter, he is friendly, optimistic, helpful and sincere. Es una persona amistosa, es una persona optimista, servicial y sincera. ¿Listo? Aquí lo pueden hacer con 5 compañeros de clase. Hago la descripción. Y ahí voy a practicar cómo se escriben esos vocabularios, voy a practicar esa estructura para responder. Yo mismo voy a preguntar y me voy a responder haciendo el ejercicio de lectura para ir mejorando mi desempeño comunicativo. Alright guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next time. Goodbye.